Estuve en 3 tiroteos, me tiré al piso, llevándome a mi hermano conmigo. Nos sacaron en medio de clases del instituto. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Alguna vez se ha puesto a pensar en lo loco que es estar vivo? Pues yo sí, y es que creo que todos tenemos una anécdota en la cual estuvimos cerca de tocar las puertas del cielo o del infierno, dependiendo de cada quien. Así que hoy hablaré de esas veces que sin pensarlo ni desearlo estuve a punto de traspasar a otra dimensión. Viajemos en el tiempo. En el año 2012, mi país estaba pasando por una crisis política y de seguridad enorme. Los homicidios, los robos, los secuestros eran lo más típico y común. Era como vivir en una ciudad gótica, pero no tan oscura. En el barrio en el que crecí, el entretenimiento era salir a la calle, juntarse con los vecinos, convivir, platicar, porque teníamos la peculiaridad de vivir en una calle que tenía esta forma. Entonces, en este punto era lo más frecuente estar reunido con gente. Yo tenía mi grupito de amigas desde ese entonces con las que jugaba. Sí, amigas porque yo era el único chico del barrio, al menos de esa edad. El resto tenían entre 17 y 20 años. Y digamos que ellos no andaban en muy buenos pasos, movían la mercadería dentro del barrio, no. Pero dentro de lo que cabía, a mí me caían bien. Lo que yo no sabía es que la banda contraria no les caía tan bien. Un día yo me disponía a salir a jugar a la calle con mi hermano, íbamos a jugar a la pelotita, cuando de repente por mi reojo veo que este grupito empieza a correr y a dispersarse por todo el barrio, y yo no sabía el por qué, hasta que lo vi. Era una motocicleta con 2 tipos. El de atrás traía una mini Uzi y empezó una lluvia de balas. Yo como pude me tiré al piso, llevé a mi hermano conmigo, nos resguardamos esperando que pasara. Ya cuando pasaron nos levantamos y yo empiezo a ver todo el plomo que había en las paredes a la altura en la que nosotros estábamos. Esa fue la primera vez que estuve cerca de pasar a otra dimensión. Segunda ocasión, para ese entonces yo me había mudado al barrio vecino, que era más seguro. Yo pasaba las noches ya en casa jugando. Estaba obsesionado con un jueguito llamado Mobile Legends, que tiene la misma temática de League of Legends, pero para celular. Pero las noches eran tan calurosas que yo lo que hacía era jugar enfrente de la ventana. Un amigo se quedaba conmigo y él jugaba al costado de la ventana. Cuando de repente yo escucho un estruendo enfrente. Eran 2 carros. Uno había embestido al otro. Uno de los carros empieza a acelerar, el otro retrocede. Yo me preguntaba, dije, qué raro, ¿por qué está haciendo eso? Acaba de chocar, no. Ideal es pararse, detener el carro. Pero no, él seguía embistiéndolo. Cuando de repente el chofer y el conductor ambos se bajan armados. Dije chofer y conductor, qué pendejo. Cuando el conductor y el pasajero se bajan del carro, ambos estaban armados. El conductor traía una pistola, el otro traía una semiautomática y empezaron a bañar el carro de plomo. O sea, yo no sé cómo, pero el otro carro logró retroceder y logró darse la fuga. A los segundos los tipos se subieron y fueron a perseguirlo a terminar el trabajo que habían empezado. Lo más increíble de todo esto es que nosotros dos no dejamos de jugar en ningún momento. Solo nos tiramos en el piso, pegados a la pared para que no nos vieran y terminamos la partida. O sea, solo nosotros presenciamos eso. El resto de vecinos salió tiempo después y nosotros les empezamos a contar qué fue lo que pasó. Especialmente yo que presencié la escena a primer plano. Fue divertido el hecho de que esa partida al menos la ganamos, pero traumático el hecho de que casi nos vamos nosotros también en esa partida. Tercera ocasión, estuve en un tiroteo escolar. Sí, amigos, estas cosas también pasan en Latinoamérica. Ok, yo me encontraba en el instituto. Mi instituto tenía 3 edificios, el principal, el secundario y una ala más alejada que utilizaban como talleres. 3 edificios los cuales se conectaban por un pasillo. Yo me encontraba en el último piso del edificio principal cuando de repente un profesor interrumpió la clase y nos dijo, van a tener que salir ordenadamente, pero rápido. Nosotros no entendíamos el por qué, pero nos dice se tienen que ir. Bueno, nosotros nos quedamos esperando fuera del colegio, esperando el momento que íbamos a entrar hasta que nos dijeron, no, váyanse a su casa. Nosotros, bueno, no hay clases, felices. Hasta que vimos las noticias. El día siguiente resulta que en el instituto hubo un tiroteo y las cosas acontecen así. ¿Recuerda que les dije que eran 3 edificios? Bueno, estaba el principal y 2 secundarios. Resulta que en uno de los edificios, que era el tercero, había un grupo que le hacía bullying a uno de sus compañeros de la misma aula, de la misma sección. Y un día este tipo pues dijo, ¿saben qué? ¿Saben qué? Esto ya estuvo crema y suave, sacó un arma de su mochila y la traía cargada. No, el grupito este que le hacían bullying empezó a correr y a dispersarse. La mayoría se fue al segundo edificio escapando, salvo uno.
que siguió corriendo al edificio principal, y como los edificios estaban conectados por pasillos, del tercero al segundo pues había muchos obstáculos, pero del segundo al primero era un pasillo recto que no tenía obstáculos, no tenía curva. Entonces ahí fue donde empezó a disparar. Nosotros cuando estábamos recibiendo clases no escuchamos nada en ese momento, pero uno de los profesores que estaba en el aula de abajo sí. Entonces lo que hizo el profesor fue interponerse y hablar con el tipo para convencerlo de que le entregase el arma. Parece que costó un poco, pero al final el tipo le entregó el arma y ya no pudieron escoltar afuera. Llegaron la policía, pusieron las cintas perimetrales y descubrieron que todos los disparos pues habían ido al techo, a las paredes, a la puerta de un salón, pero ninguno hirió a nadie. Yo la verdad es que el tipo nunca lo conocí, nunca hablamos, sí lo había visto algunas veces en los pasillos y la verdad es que se miraba tranquilo. Yo creo simplemente que era alguien que ya estaba muy cansado de ese trato que recibía. Pero bueno, esa fue la tercera vez que también estuve cerca de morir. En fin, este fue el resumen de todas esas ocasiones que han pasado. Lastimosamente no son las únicas, tengo más que contar, pero bueno, eso va a ser en un siguiente video, así que si les gusta, por favor suscríbanse. Yo soy Percy, la vida es muy efímera, pero puede que nos volvamos a ver otra vez.